Chicos, muy buenos días. Continuando, ¿no?, con la sesión número 13, ¿no?, del curso de química, ¿no? El día de hoy, ¿no? El día de hoy desarrollaremos lo que es el tema de lo que es cinética química, ¿no? Veremos obviamente cómo se da en una reacción, ¿no? O cómo varía, por ejemplo, en función de factores como la temperatura, la concentración de un compuesto, ¿no? O, por ejemplo, un catalizador, que es un acelerador de una reacción, ¿no? Tiene que ver con lo que es la cinética química. La cinética química en sí trata de qué, de la velocidad de la concentración en función de la concentración de una reacción química, ¿no? Es decir, de cómo pasa de elementos reactantes a productos, ¿no? A productos. Ya, chicos, entonces vamos a empezar justamente con esta sesión número 13 correspondiente al tema de cinética química. A ver, la cinética química, chicos, como resumen teórico, eh, la cinética química, chicos, vamos a ver, la cinética química, en este caso, es, eh, es aquella parte de la química que se encarga de estudiar la velocidad de una reacción química y los factores que permiten su control, ¿no? O sea, cuando hablamos de cinética química es el estudio de la velocidad de una reacción química y los factores que permiten su control, ¿no? Su control, obviamente, hacia qué puede influir esa velocidad de la reacción química, ¿no? Concentración. Veamos lo que es la concentración. La concentración de una sustancia nos indica el número de mol gramo de dicha sustancia, de dicha sustancia que reacciona por cada litro de la mezcla reaccionante, ¿no? Es decir, que la concentración, ¿no?, se va a dar en función de quién. La concentración de una sustancia X, por ejemplo, se va a dar en función del número de mol gramo de una sustancia, de la sustancia X, ¿no? Número de mol gramo de la sustancia X con respecto al volumen total en litros, ¿no? De, obviamente, la mezcla, ¿no? O sea, se puede decir de la solución, ¿no? De la mezcla, ¿ya? La concentración obviamente se mide en mol litros, ¿no? Mol sobre litro, generalmente, ¿no? ¿Ya? Velocidad de reacción. Velocidad de reacción. Nos indica el cambio de concentración que sufre una sustancia, el cambio de concentración que sufre una sustancia en cada unidad de tiempo. Por ejemplo, puede ser en minutos, en horas, en segundos, ¿no? Entonces, la velocidad de una reacción nos indica el cambio de concentración que sufre, obviamente, una sustancia en cada unidad de tiempo. Es decir, que la velocidad de reacción va a ser igual a ¿quién? A la concentración con respecto a quién, o sea, sería a la variación de la concentración, que puede ser positiva o negativa con respecto a la variación del tiempo, donde menos significa si X es un reactante y más significa si X es un producto. O sea, será en este caso la concentración positiva cuando se trate de que X sea un producto, o sea, de que esa sustancia X sea un producto, ¿no? Y será la concentración negativa cuando obviamente la sustancia X es parte de un reactante, ¿no?, en la reacción química, obviamente, donde la velocidad Rxn significa velocidad de reacción, la variación obviamente, de X que está dentro de dos corchetes significa la variación de la concentración de X, ¿ya? Y la variación entre corchetes T significa variación del tiempo, ¿ya? Para la siguiente reacción general, si yo tengo, por ejemplo, una sustancia A más una sustancia B reaccionan, lo que va a producir, ¿qué es? Como productos, una sustancia C más una sustancia D, ¿correcto? Pero a su vez, como se dan cuenta, chicos, antes de la sustancia está un número, ¿ya? A esos números se le llaman los coeficientes estequiométricos. Es decir, acá tenemos A, B, C minúscula y D minúscula. Quiere decir que los coeficientes estequiométricos para los determinados elementos los determinados elementos, ¿no? Tanto los reactantes como los productos, ¿quién será? A, B, C y D. Son coeficientes estequiométricos, ¿no? Entonces, hay una relación para ello. Dice que la velocidad, en este caso, la velocidad de ese elemento A, por ejemplo, ¿no?, de este elemento reactante A, va a tener una relación con respecto a quién, con respecto a su coeficiente estequiométrico, que es A minúscula, ¿no? Y eso va a ser igual a quién, a la velocidad, en este caso, del elemento B, ¿no? ¿Con respecto a quién? Con respecto a su coeficiente estequiométrico, que viene a ser B minúscula. Y a su vez, eso va a ser igual a la velocidad del elemento C, que es parte del producto, o de la sustancia C, con respecto al coeficiente estequiométrico, que es C minúscula. Y eso será igual, a su vez,
a la velocidad, en este caso, de la sustancia D, que viene a ser un producto con respecto a quién, con respecto a su coeficiente estequiométrico, que viene a ser D minúscula, ¿no? D minúscula. Ejemplo, supongamos, dice, ¿no? Si el gas nitrógeno, el N sub 2, se consume 6 molar por segundo, esto viene a ser la concentración, chicos, esto viene a ser la concentración, ¿a qué velocidad se forma el amoníaco en la siguiente reacción? ¿Ya? Entonces, obviamente, ¿qué nos da? Nos da la concentración de quién? La concentración, y nos está preguntando a qué velocidad en este caso, ¿cómo se llama? El nitrato, ¿no? El ácido nítrico, o en este caso no, este es el amonio, ¿no? ¿A qué velocidad se forma el amoníaco en la siguiente reacción, ¿no? El amoníaco en la siguiente reacción, ¿ya? Entonces tenemos que el gas nitrógeno se consume ¿cuánto? ¿Cuánto se consume? 6 molar por segundo, ¿no? Entonces simplemente lo que hacemos es, aplicamos la relación, ¿no? La relación de velocidad con respecto al coeficiente estequiométrico, ¿no? Entonces decimos, simplemente, ¿qué sería? En la resolución, se balancea primeramente la ecuación, ¿no? Desbalanceando la ecuación, primero vamos con la parte del, hacemos el balance por tanteo, ¿no? Entonces para ello hay un orden establecido. ¿El primer orden cuál es? Primero se trabaja con en este caso, con los metales, después de los no metales, después, ¿qué más? El hidrógeno y por último el oxígeno. Entonces, como tenemos nada más al nitrógeno, que es el no metal, trabajamos primero con el nitrógeno y vemos que debe haber la misma cantidad de nitrógenos en los restantes como en los productos. En este caso, observamos que hay 2 nitrógenos en los restantes, entonces en los productos tiene que haber 2, entonces obviamente lo multiplicamos por 2, ¿no? Y a su vez, observa que en los productos habrá ¿cuántos hidrógenos? 2 por 3, ¿cuánto es? 6 hidrógenos. Y obviamente en los reactantes también debe haber 6 hidrógenos. 3 por 2, ¿cuánto es? 6, ¿no? Obviamente en los reactantes también hay 6 hidrógenos. Por lo tanto, la ecuación está balanceada. Luego de balancear la ecuación, aplicamos la relación entre la velocidad de cada sustancia, ¿no? Con respecto a su coeficiente estequiométrico. Es decir, la velocidad del gas nitrógeno del N sub 2, ¿no? Estará relacionada ¿con quién? Con su coeficiente estequiométrico, que es 1, ¿no? Recuerda que el coeficiente estequiométrico es el número que está al costado, o que está acompañado ¿con quién? Con la sustancia, pues la sustancia química, ¿no? Entonces, chicos, y a su vez decimos que eso es igual a ¿cuánto? Es igual a la velocidad, en este caso, del gas hidrógeno, del H sub 2, con respecto a su coeficiente estequiométrico, que viene a ser 3, ¿no? Y a su vez, eso es igual a la velocidad del amoníaco, ¿con respecto a quién? Con respecto a su coeficiente estequiométrico, que viene a ser 2, ¿no? ¿Ya, chicos? Pero por datos nos dicen a nosotros que la velocidad en este caso claro, porque es molar por segundo, ¿no? Molar por segundo quiere decir que obviamente es concentración entre el tiempo. Entonces, obviamente, esa es unidad de qué? Unidad de la velocidad. Entonces, la velocidad, en este caso, por dato, del gas nitrógeno, del N sub 2, es igual a 6 molar por segundo. Entonces, chicos, lo podemos reemplazar, ¿no? De la relación de acá, ¿no? Entonces decimos, ¿cuánto es la velocidad del nitrógeno? 6. 6 entre 1 es igual ¿a quién? A la velocidad del amoníaco sobre 2. De lo cual podemos determinar que la velocidad del amoníaco, ¿cuánto es? 2 por 6, ¿cuánto es? 12. Quiere decir, chicos, que la velocidad, en este caso, del amoníaco sería igual a 12 molar por segundo. ¿Ya? Aplicando, obviamente, la relación entre velocidades de cada sustancia con respecto a ¿qué? Con respecto a su coeficiente estequiométrico, ¿no? Ya, sigamos. Teoría sobre las reacciones químicas. Teoría sobre las reacciones químicas. Cuando observamos una reacción, solo percibimos el cambio químico neto, ¿no? Que tiene lugar, ¿no? Es decir, los reactantes que desaparecen y los productos que se forman, es decir, los reactantes que desaparecen y los productos que se forman, ¿no? ¿Ya? Sin embargo, una de las metas de la química es comprender cómo y por qué reaccionan estas sustancias. Cómo y por qué reaccionan estas sustancias. Los pasos a través de los cuales se produce una reacción química se llaman mecanismos de reacción. Para conocer el mecanismo de una reacción es necesario conocer las estructuras de todos los reactantes y productos, así como las energías. ¿Ya? Veamos justamente dentro de la teoría de reacciones químicas lo que es la teoría de colisiones. Fue desarrollada por Arrhenius, ¿ya? Sostiene que para que ocurra una reacción química se requiere que las moléculas que intervienen en el proceso choquen entre sí, con la energía adecuada. No todas las colisiones, o sea, todos los choques son eficaces, es decir, no todos los choques originan nuevas partículas.
Para que una colisión sea eficaz, las partículas deben poseer la energía adecuada. ¿Mm? O sea, también tiene que las especies químicas, o en este caso los elementos químicos que obviamente reaccionan, tienen que tener obviamente una estabilidad, pues, ¿no? Obviamente. Entonces, ¿para qué? Para que puedan tener esa capacidad de poder colisionar y obviamente formar el producto, ¿no? Los reactantes, ¿no? En este caso los productos, ¿no? Entonces, para que una colisión sea eficaz, las partículas deben poseer energía adecuada. Cada etapa elemental tiene una cierta energía característica llamada energía de activación, ¿ya? La energía de activación, que es la mínima cantidad de energía que se requiere para iniciar una reacción química. ¿Qué es la energía de activación? Es la mínima cantidad de energía que se requiere para iniciar una reacción química, ¿ya? Veamos entonces, chicos, veamos entonces la siguiente parte teórica. Veamos la siguiente parte teórica. A ver, chicos, veamos en este caso la siguiente parte teórica. En un esquema, a ver, supongamos, chicos, supongamos que reaccionó en este caso el gas yodo con el gas hidrógeno. ¿Ya? Lo que va a producir acá en este caso, acá vemos que hay dos moléculas de ¿qué? Dos moléculas en este caso, dos átomos o no, unidos, ¿no? De yodo, ¿no? Y obviamente acá también hay dos átomos unidos de hidrógeno. Entonces lo que se va a formar es que como producto es en este caso un hidruro no metálico, ¿no? El también llamado yoduro de hidrógeno, ¿no? El yoduro de hidrógeno. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar, chicos, es que tanto esos dos átomos de hidrógeno con esos dos átomos de yodo van a colisionar, van a chocar. Entonces no va a ser un choque, va a ser un choque no eficaz. No, va a ser un choque no eficaz, ¿no? En el cual va a chocar los dos átomos de hidrógeno, como ven acá, no, de los dos átomos de yodo, ¿no? Y a su vez, ¿qué va a pasar? Esos dos átomos de yodo, al chocar obviamente con el hidrógeno, lo que va a pasar es que es como que al chocar los dos átomos de hidrógeno es como que viene una fuerza, ¿no? Y obviamente lo hace que se disparen tanto los dos átomos de hidrógeno, ¿no? Entonces se va a llamar un choque no eficaz. Igualmente cuando choca, por ejemplo, mm, claro, se le puede representar de esta manera, ¿no? Se le puede representar de esta manera. Hay hasta tres formas de representarlo, ¿no? El choque no eficaz, ¿no? Por ejemplo, el choque eficaz, ¿cómo sería? Bueno, esta es una forma de representar el choque no eficaz, ¿no? Y esta es una forma de representar el choque eficaz. El choque eficaz es obviamente cuando chocan los dos átomos, por ejemplo, si chocaran los dos átomos de yodo y los dos átomos de hidrógeno, se van a quedar pegados, o sea, van a chocar, pero no van a dispararse unos y otros, ¿no? Van a quedar que juntos, casi juntos, ¿no? O sea, el choque va a ser como un choque más o menos mínimo, ¿no? Nota, la reacción química que se desarrolla cuando hay choques eficaces. Es decir, si hay un choque eficaz en el cual no, digamos, no se va a disparar uno de otro, los átomos no se van a dispersar uno de otro, sino que van a estar unidos, entonces se puede decir que ahí va a haber que va a haber un choque eficaz. Y si hay un choque eficaz, como en el caso de acá, va a existir una reacción química. Pero si hay un choque no eficaz, no va a existir una reacción química. Ya, eso lo estamos analizando desde el punto más interno, el punto de sus partículas, de sus átomos. La reacción química se desarrolla cuando hay choques eficaces. A mayor cantidad o frecuencia de choques eficaces, mayor velocidad de reacción. ¿Ya? Mayor velocidad de reacción. Teoría del complejo activado. Esta teoría admite la existencia, chicos, la existencia de las colisiones y supone la formación de un conjunto de productos intermedios en forma transitoria, llamada complejo activado, que formará los productos finales. El complejo activado es una clase de partículas presentes entre el estado inicial y el estado final, ¿ya? De los productos. En una reacción general decimos que A más B nos va a dar que como producto C más D, ¿no? O sea, los reactantes A más B nos va a dar como productos C más D. A y B chocan formando una sustancia intermedia entre los reactantes y los productos, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Si A y B choca formando una sustancia intermedia entre los reactantes y los productos, se le llama, en este caso se le llama el complejo activado. El complejo activado se descompone formando los productos de la reacción. Es decir, a ese complejo activado que está representado como paréntesis AB, o sea, donde se une obviamente el elemento A con el elemento B, ¿no? Dice se va a descomponer y va a formar los productos recién, dice, en la de la reacción, ¿no? De esta manera, ¿no?
Es decir, está entre paréntesis A y B, que viene a ser el complejo activado, y lo que se va a formar obviamente, ¿qué va a ser? Instantáneamente van a ser después de ello los productos, ¿no? C más D, ¿no? Entonces tenemos de que A más B nos va a dar como productos C más D, ¿no? C más D. Entonces lo podemos ver, chicos, a través de una gráfica, ¿no? Si la reacción es endotérmica, chicos, es una reacción endotérmica, ¿qué es lo que va a pasar? Tenemos obviamente la relación entre la energía con quién, con el avance de la reacción. Entonces, imagínense que recién está empezando la reacción desde un A más B, o sea, se comenzó a unir la reacción. Te va a haber un momento en que va a comenzar a aumentar la energía de esa reacción y va a llegar a un punto, digamos, donde se va a formar lo que se llama el complejo activado, entre paréntesis AB, que es un punto donde ya va a comenzar, ¿qué? Va a comenzar ya probablemente ya a muy rápidamente o instantáneamente formarse lo que es los productos, ¿no? Que son A más, o que son los productos que son C más D, ¿no? Chicos, de esa manera se grafica cómo se el proceso de una reacción química, ¿no? ¿Ya? Entonces, chicos, decimos que E sub A significa la energía de activación. Se cumple que a mayor energía de activación, menor velocidad de la reacción. ¿No? Aunque se cumple que a mayor energía de activación, menor velocidad de la reacción. Quiere decir que la energía de activación con respecto a la velocidad son inversamente proporcionales. Es decir, a mayor energía de activación habrá menor velocidad. A menor energía de activación habrá mayor velocidad. 4. Factores que influyen en la velocidad de la reacción. Factores que influyen en la velocidad de la reacción. 1. Naturaleza de los reactantes. La naturaleza de los reactantes, pues, chicos, se refiere a la composición y estructura de las sustancias. ¿Ya? La naturaleza de los reactantes, como repito, se refiere a la composición y estructura de la sustancia. El sodio se oxida en segundos. Es decir, si yo tengo una reacción del sodio más el gas oxígeno, lo que va a pasar, el sodio obviamente en estado sólido más el gas oxígeno, ¿no? Lo que nos va a dar obviamente es el óxido de sodio, ¿no? Entonces, obviamente por ejemplo, el cobre también se oxida, ¿no? El cobre se oxida en años, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que el cobre más el gas oxígeno te va a dar el óxido de cobre, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? La naturaleza de los reactantes también tiene que ver con la velocidad de la reacción, pues. Es muy cierto, ¿no? Es un factor que va a influir en la velocidad de la reacción. ¿Qué más, chicos? Veamos lo que es otro factor que puede influir en la velocidad de la reacción. Ese es lo que es el grado de división de la materia. Al incremento el tamaño de la partícula en los reactantes, o sea, al incrementar el tamaño de las partículas, ¿no? En los reactantes, ¿ya? Aumenta el número de choques, por lo tanto, observamos que aumenta la velocidad de la reacción. Es decir, como va a haber más choques, quizás choques eficaces, ¿no? O una parte también choques que no son eficaces, ¿qué es lo que va a pasar? Dice que va a aumentar la velocidad de la reacción, chicos. Es decir, por ejemplo, la leña se quema lento. Si la leña lo quemamos lento, vamos a observar ¿qué es lo que vamos a observar? Obviamente vamos a observar que aumenta el número de choques, por lo tanto, observamos que habrá un aumento de la velocidad de reacción, de la velocidad de reacción. Es decir, al incremento de tamaño de la partícula en los reactantes, ya aumenta el número de choques, por lo tanto, observamos que aumenta la velocidad de la reacción. Un ejemplo, ¿cuál es? La leña que se quema, ¿no? Que lentamente. Otro, las astillas se queman más rápido, más rápido. La leña se quema lentamente y las astillas, obviamente, se queman más rápido, ¿no? Las astillas se queman más rápido. Chicos, veamos otro ejemplo. A ver, esa es la parte, obviamente, de un tipo de factor que puede influir, ¿no? En la velocidad de la reacción. Veamos otro tipo de factor que puede influir en la velocidad de la reacción. Chicos? A ver, veamos otro factor. El otro factor, chicos, puede ser la temperatura, ¿no? La temperatura, chicos. El otro factor puede ser la temperatura, ¿ya? Un momento, vamos a verificar si esa es la parte que nos falta, que seguía. A ver, chicos, un momento. Otro factor, como les digo, es la temperatura, ¿no? A ver, un momento. Chicos, la temperatura es otro factor, ¿no? ¿Por qué se dice que la temperatura es otro factor, chicos? Que puede influir en la velocidad de la reacción. Pues bien, porque vamos a poner un poco más grande, para que lo puse un poco más apreciable, para que se pueda ver. La temperatura, al acumularse la temperatura, aumenta la energía cinética de las moléculas. Claro, o sea, si hay más temperatura, obviamente la energía cinética de las moléculas va a aumentar y por ende la velocidad de la reacción. Se dice que por cada 10 grados centígrados la velocidad de reacción se duplica.
Es decir, chicos, imagínate que una reacción primero se lleva a 15 grados centígrados, ¿no? A 10 grados centígrados. Entonces la velocidad, ¿cuándo sería? 3 mol por segundo. Pero pasaron 10 grados más, es decir, una temperatura 2, digamos, de 25 grados centígrados. La velocidad, pues, ¿qué es lo que va a pasar con la velocidad? Se va a duplicar, es decir, el doble de 3, ¿cuál es? 3 por 2, ¿cuál es? 6, ¿no? Entonces sería 6 mol o 6 molar por segundo, ¿no? Si la temperatura aumenta en 10 grados más, o sea, a 35 grados, a 35 grados centígrados, obviamente la velocidad se va a duplicar nuevamente, es decir, 6 por 2, ¿cuánto sería? 12, ¿no? Y obviamente, si aún sigue aumentando a 10 grados centígrados la temperatura, sería, si a una temperatura de 45 grados, la velocidad también se seguirá duplicando, es decir, 12 por 2 sería 24. Y finalmente, si aumentamos a 10 grados más, que se llegaría a 55 grados centígrados de temperatura, la velocidad, obviamente, chicos, también se duplicaría, ¿no? Es decir, de 24 por 2, ¿cuánto sería? 48 molar por segundo. La regla de Van Hoff, ¿no? Es según la regla de Van Hoff, ¿no? La concentración de los reactantes, otro factor que puede influir en la velocidad de la reacción es la concentración de los reactantes, ¿no? A mayor concentración de los reactantes, mayor velocidad de reacción. A mayor velocidad, a mayor concentración de los reactantes, mayor velocidad de reacción. Quiere decir que la concentración con respecto a la velocidad son directamente proporcionales, ¿no? A mayor concentración de los reactantes, mayor velocidad de reacción. Esto se debe, chicos, al aumento de choques moleculares, ¿no? Es decir, cuando hay más concentración, va a haber más choques moleculares. Entonces, obviamente, va a haber quizás más choques eficaces, ¿no? Y va a haber también choques, por ejemplo, no eficaces, pero obviamente dentro de esos choques va a aumentar la velocidad de reacción, ¿no? Entonces, tiene que ver, ¿no? Por ejemplo, cuando la vela tiene poco oxígeno. Si la vela tiene poco oxígeno, obviamente no se va a apagar, ¿no? No se va a apagar. Pero si, por ejemplo, la vela, o el fuego que tiene obviamente la vela cuando lo prendes, está en contacto con mucho oxígeno, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a apagar. Entonces, la concentración tiene que ver con la velocidad de la reacción, ¿no? Entonces, ahí es una forma de que nos podemos darnos cuenta que la concentración, por ejemplo, la concentración del oxígeno, tiene que ver con la velocidad de la reacción, es decir, de que obviamente rápidamente lo va a apagar prácticamente el fuego, ¿no? ¿Ya? Entonces, a mayor cantidad de oxígeno se quema más rápido, ¿no? A mayor cantidad de oxígeno, ¿no? Se quema más rápido. Claro, obviamente se quema más rápido ¿quién? La vela, ¿no? Se quema más rápido la vela, ¿no? Presencia de catalizadores. La presencia de catalizadores también tiene que ver con la velocidad de la reacción, ¿no? Modificar la velocidad de una reacción sin experimentar cambios de estructura, ¿no? O sea, modifica la velocidad de una reacción sin experimentar cambios en su estructura, ¿no? ¿Ya? Entonces, los catalizadores generalmente, ¿qué son? O sea, ayuda a que la reacción, ¿no? Se acelere, es decir, de que más rápido, ¿no? Se formen los productos, ¿no? Por lo tanto, tiene que ver con la velocidad de una reacción, ¿no? Continuamos, chicos. Y por último, veamos, chicos, lo que son la ley de acción de masa, ¿no? La ley de velocidades. La velocidad de una reacción es directamente proporcional al producto de las concentraciones de los reactantes elevados a su respectivo coeficiente estequiométrico, ¿no? O sea, si yo tengo, por ejemplo, dos especies químicas, A más B, por ejemplo, dos elementos químicos, ¿no? Que reaccionan, ¿no? O dos, ¿no? O sea, A más B, me va a dar como producto, digamos, C. Obviamente, cada elemento químico tiene su coeficiente estequiométrico, ¿no? Para A sería X, para B, ¿cuál sería? Y para C mayúsculo, ¿cuál sería? Z, ¿no? Z, ¿no? Y entonces, para poder determinar la velocidad de reacción, según chicos, la ley de acción de masas, la velocidad de reacción es directamente proporcional al producto de las concentraciones. Quiere decir que la velocidad de la reacción sería igual a ¿quién? A una constante K multiplicado por ¿quién? Por la concentración, ¿no? La concentración de A elevado a su coeficiente estequiométrico, que es X, multiplicado ¿por quién, chicos? Por la concentración de B elevado a ¿quién? A su coeficiente estequiométrico de B, que viene a ser Y. ¿Ya? Este es para el caso de una reacción elemental, ¿no? Reacción elemental, donde B sub Rxn significa velocidad de la reacción. K significa la constante de la velocidad. X y Y exponentes numéricos. X más Y orden de velocidad total. Ejemplo. ¿Ya? Ejemplo, chicos. A ver, vamos a ver, un momento, chicos. Vamos a ver.
de la siguiente reacción elemental, ¿no? Que es un gas hidrógeno más un gas yodo, ¿no? O dos átomos de hidrógeno más dos átomos de yodo, nos va a producir ¿qué cosa? Nos va a producir nos va a producir dos moléculas, obviamente, ¿de qué? Del hidruro, en este caso, de dos moléculas del yoduro de hidrógeno, del yoduro de hidrógeno, dos moléculas del yoduro de hidrógeno. Y por lo tanto podemos obtener, de acuerdo a balanceando la ecuación, decimos, ¿no? Acá hay dos hidrógenos, acá hay un solo hidrógeno, entonces lo multiplicamos por 2, ¿no? Entonces tendríamos, obviamente, 2 por un yodo sería 2 yodos, entonces acá también tiene que haber 2 yodos, pues. Acá sería 1 y acá sería 1. 1 por 2, 2, 1 por 2, 2. Ya está balanceada la ecuación, chicos. Luego de balancear la ecuación, chicos, luego de balancear la ecuación, eh, aplicamos simplemente, ¿no? Decimos la velocidad de la reacción, que es igual a la constante de esa velocidad de la reacción, ¿no? Que es el K. El K viene a ser la constante de la velocidad, multiplicado por quién, chicos, por la concentración de quién. La concentración de los reactantes, en este caso el de gas hidrógeno, elevado a su coeficiente estequiométrico, que viene a ser 1, multiplicado por quién, por la concentración del gas yodo, elevado, chicos, a su coeficiente estequiométrico, que viene a ser 1, ¿no? ¿Ya? Y de ahí podemos decir, chicos, que el orden del hidrógeno, del gas hidrógeno, es de 1, el orden del gas yodo es igual a 1, el orden total es igual a 2. ¿De dónde sacas esa palabra orden? El orden quiere decir más claro el coeficiente estequiométrico de ese elemento, o de esa molécula, ¿no? O de esa especie química. El orden, por ejemplo, el yodo, obviamente, ¿qué viene a ser? Su coeficiente estequiométrico, ¿no? Y el orden total es la suma, obviamente, ¿no? La suma de los órdenes correspondientes a los reactantes, ¿no? Los reactantes. ¿Ya, chicos? Ahora sí. Bueno, chicos, con eso hemos concluido la parte aplicativa, ¿no? Correspondiente al tema de lo que son, cinética, de lo que es cinética química, ¿no? Que es el estudio de la velocidad de una reacción, ¿no? ¿Ya, chicos? Entonces, chicos, ahora pasaremos con lo que es la parte aplicativa, ¿no? La parte aplicativa. Pues bien, chicos, en lo que es resolviendo en clase, ¿no? Resolviendo en clase. Ya nos pregunta qué es una reacción elemental, ¿no? Luego nos pregunta en otro ejercicio, indique el orden de la siguiente reacción elemental, ¿no? Indique el orden de la siguiente reacción elemental, ¿no? En el ejercicio 3, chicos, ¿qué nos pide? En el ejercicio 3 nos pide justamente qué factores afectan la velocidad de reacción. Eso obviamente ya lo hemos visto en la parte teórica hace poco, ¿no? Señale el enunciado, en la número 4 dice, señale el enunciado falso relacionado con la velocidad de una reacción química. O sea, ¿cuál de estos enunciados es el falso con respecto a la velocidad de una reacción química? ¿No? Chicos, entonces vamos a empezar con la parte aplicativa, chicos, entonces, ¿no? A continuación empezaremos con la parte aplicativa. ¿Ya? Y terminando, obviamente, chicos, lo que corresponde a la parte aplicativa, ¿no? Pasaremos, chicos, pasaremos, en este caso, a decirle, ¿no? A la tarea que deben desarrollarme, ¿no? Que corresponde ahora en tu cuaderno, pero ¿cuál es la página que deben desarrollarme, ¿no? Como tarea, ¿no? Chicos, entonces vamos a pasar con la resolución de los ejercicios aplicativos, ¿no? En lo que es resolviendo en clase, ¿no, chicos? En lo que es resolviendo en clase. A ver, vamos a pasar entonces con la resolución de los ejercicios aplicativos. Chicos, un momento, vamos a acomodar. A ver, por ahí vamos a acomodar. Vamos a pasar con la resolución de los ejercicios aplicativos correspondientes, ¿no? Correspondiente, chicos, a lo que es, obviamente, a lo que es, ¿no? El tema que estamos viendo, lo que es cinética química, ¿no? De lo que es cinética química, chicos. En un momento. Chicos, ahora sí vamos a empezar. El primer ejercicio, ¿qué nos dice? A ver, ¿qué nos dice el primer ejercicio, chicos? A ver, nos está diciendo bien claro, nos está diciendo en el primer ejercicio, ¿no? En el ejercicio número 1, ¿no? En el ejercicio número 1, chicos, ¿qué nos dice? Ejercicio número 1. A ver, ¿qué nos dice ahí, chicos? A ver, nos dice, ¿qué es una reacción elemental? Una reacción elemental, chicos, viene a ser ¿qué? La reacción elemental, digamos que es el desarrollo de un conjunto de choques. Si lo analizamos desde el punto de vista de lo que es cinética química de una reacción elemental, digamos que es cuando se da que un conjunto de choques, tanto, por ejemplo, sobre todo eficaces, ¿no? Es un conjunto de choques eficaces, ¿ya? En el cual chicos, no, va o tiene que ver con la velocidad de la reacción, ¿no? Entonces, es decir, a mayor frecuencia de choques eficaces habrá mayor velocidad. Entonces, ¿qué decimos? Decimos, por lo tanto, de que una reacción, ¿no? Lo que nos está pidiendo que es una reacción elemental
será que, chicos, una reacción elemental será un conjunto de choques que elemental será un conjunto de choques, ¿no? Será, chicos, un conjunto de choques, ¿no? Será un conjunto de choques. Un conjunto de choques, chicos, de choques eficaces, ¿no? De choques eficaces. De choques eficaces, ¿ya? De choques eficaces, para, obviamente, tener una mayor velocidad de reacción, ¿no? Para tener una mayor velocidad de reacción, para darse, ¿no? Para darse una, o para dar, ¿no? O para dar una mayor velocidad de reacción, para dar una mayor velocidad de reacción. Para dar una mayor velocidad de reacción, chicos, de reacción. De reacción. Ya, chicos, para dar una mayor velocidad de reacción, ¿ya correcto? Una mayor velocidad de reacción. Ya, chicos, entonces ese sería en este caso, que es, ¿no? Lo que viene a ser una reacción elemental. Una reacción elemental será, chicos, será en este caso, vamos a ponerlo bien, será, vamos a ponerlo bien acá para que vean, pues, se pone bien, será un conjunto de choques eficaces, un conjunto de choques eficaces, ¿ya? Para dar una mayor velocidad para dar una mayor velocidad de reacción, ¿no? Una mayor velocidad de reacción. Una mayor velocidad de reacción, ¿no? Vamos a poner acá, de reacción. Ahí para que sea bien, ¿no? Para que sea bien. Una mayor velocidad de reacción. Ahí está. Ya, chicos, para dar una mayor velocidad de reacción, ¿no? Ahí está. Ya, chicos, entonces, chicos, es para dar una mayor velocidad de reacción, ¿no? ¿Ya? Vamos con el ejercicio número 2. Dice, indique el orden de las siguientes, de la siguiente reacción elemental. Indique el orden de la siguiente reacción elemental. Pues bien, chicos, lo que tenemos que indicar simplemente es el orden. ¿El orden de qué va? De dónde va el orden? Como saben ustedes, chicos, el orden tiene que ver con quién, con los coeficientes estequiométricos, tanto de los elementos que están en los reactantes, como los elementos que están en los productos, ¿no? ¿Ya? Acá tenemos que, nos dice, ¿no? Que el gas, una molécula de gas de nitrógeno más una molécula de gas de hidrógeno van a producir, ¿qué? El amoníaco. Entonces, según eso, tenemos que ver, ¿no? Cuál es el orden, pero primero tenemos que balancear la ecuación, ¿no? Ver si la ecuación está balanceada, para poder determinar el orden de cada elemento, ¿no? De cada, en este caso, de cada sustancia, ¿no? Y obviamente poder saber su orden, ¿no? A través de su coeficiente estequiométrico, ¿no? Ya, chicos, voy a borrar entonces, pasamos con el ejercicio número 2, ¿no? El ejercicio número 2, ¿qué nos dice? A ver, nos dice lo siguiente, ¿no? 2. En el ejercicio 2 nos dice así, ¿no? Ya, la reacción que nos da es, obviamente, nos dice, ¿no? Que una molécula de gas, ¿no? Nitrógeno, más, en este caso, vamos a ponernos por acá, más una molécula de gas hidrógeno, nos va a producir, ¿qué? Nos va a producir, chicos, el amoníaco, ¿no? Eso es lo que nos dice. El NH sub 3, ¿no? El NH sub 3. Ya, NH sub 3, ¿no? Es lo que vamos a aquí. Ya está, chicos. Entonces, para eso, primeramente lo que tenemos que hacer, chicos, es ver si la ecuación está balanceada. Observa, mira, acá tenemos en los reactantes, pero primero recuerda, para balancear la ecuación por el método por tanteo hay un orden, ¿no? El primer orden es ver si hay los metales. Si no hay, si no hay elementos metálicos, vamos con los elementos no metálicos, ¿no? Y luego el hidrógeno y por último el oxígeno. Entonces, primero veamos la cantidad de átomos de nitrógeno. Acá tenemos 2 átomos de nitrógeno en los reactantes, ¿no? O sea, acá también tiene que haber 2 átomos de nitrógeno. Entonces le colocamos 2, ¿no? Acá le ponemos 2. ¿Ya? Y date cuenta, fíjate en los productos. 2 por 1, ¿qué sería? 2 átomos de hidrógeno. ¿Y 2 por 3 cuánto sería? 2 por 3, como saben, chicos, sería que 2 por 3. 2 por 3 sería ¿qué? 6 átomos de hidrógeno. Entonces acá también tiene que haber 6 átomos de hidrógeno. Entonces al 2, ¿por cuánto lo multiplicamos para que sea 6 átomos de hidrógeno? Ah, profe, por 3. Claro, o sea, su coeficiente estequiométrico del hidrógeno tendría que ser 13, ¿no? 3 por 2, ¿cuánto es? O 2 por 3, 6, ¿no?
quiere decir que habrían 6 hidrógenos en los reactantes y 6 hidrógenos en los productos, ¿no? Ya estaría balanceada la ecuación, chicos. Entonces acá nada más le agregamos 1, nada más. Se sobreentiende que es 1 el coeficiente estequiométrico. Luego, chicos, ya como tenemos los coeficientes estequiométricos tanto de los reactantes como de los productos, lo único que hacemos es colocamos, ¿no?, lo que nos pide, nos dice el orden, ¿no? Entonces decimos el orden, chicos, para el gas nitrógeno, el orden para el gas nitrógeno, ¿cuánto sería? A ver, vamos a colocar el orden para el gas nitrógeno. A ver, chicos, el orden para el gas nitrógeno, para el N sub 2 sería en este caso, vamos a ponerlo acá bien, el orden para el gas nitrógeno sería ¿cuánto? Eso va a ser igual a, como te das cuenta, su coeficiente estequiométrico, ¿no? Que es igual a ¿cuánto? A 1, pones 1. El orden, chicos, para el siguiente que viene a ser el orden para el siguiente elemento que viene a ser el gas hidrógeno, el siguiente elemento reactante, con la siguiente sustancia química que es obviamente el gas hidrógeno, ¿su orden cuál sería? Obviamente su ¿qué? Su coeficiente estequiométrico. ¿Cuál es su coeficiente estequiométrico? Aprobe, su coeficiente estequiométrico es 3, entonces sería el gas hidrógeno sería de orden 3, ¿no? ¿Ya? Y por último, el orden, chicos, y por último decimos el orden, chicos, decimos el orden ¿para quién? Para el amoníaco, el NH sub 3, ¿no? ¿Cuánto sería su orden? Pues simple, chicos, ¿no? Nos fijamos, obviamente nos fijamos en su coeficiente estequiométrico del, en este caso del amoníaco. ¿Cuánto es? 2, ¿no? Entonces colocamos acá 2, ¿no? Quiere decir que sería de orden, ¿qué? De orden 2. El amoníaco, que viene a ser la sustancia que representa el producto, sería ¿de qué orden? De orden 2. ¿Por qué? Obviamente, ¿quién manda? En el orden manda lo que es el coeficiente estequiométrico, que viene a ser 2, ¿no? Por lo tanto, el orden del amoníaco sería 2, ¿no? Y esa sería, chicos, la respuesta ante el ejercicio número 2. Sigamos con el ejercicio número 3, chicos. Sigamos con el ejercicio número 3. ¿Qué nos dice el ejercicio número 3? ¿Ya? A ver, nos dice así, ¿no? ¿Qué factores afectan la velocidad de la reacción? Bueno, chicos, hay varios, ¿no? Hay varios, lo hemos visto justamente en la parte aplicativa, ¿no? En la parte teórica, ¿no? Hay varios factores que influyen con la velocidad de la reacción. Uno es la naturaleza de los reactantes, por ejemplo, ¿no? El otro, ¿cuál es? El otro es el grado de división de la materia. Luego, ¿qué más? La temperatura. Luego, ¿qué más? La concentración de los reactantes y la presencia de los catalizadores, ¿no? Chicos, entonces, obviamente, vamos a buscar entonces, ¿no? Para seguir con el ejercicio número 3. ¿Ya? Sigamos con el ejercicio número 3. A ver, ¿qué nos dice? Es una pregunta teórica, ¿no? ¿Ya? Entonces nos dice en el número 3, simplemente lo que tenemos que decir es así, ¿no? No da 3 líneas, ¿no? Pero vamos a contestar un poquito más, ¿no? Dice, ¿no? ¿Qué factores afectan en la velocidad de la reacción? Entonces, lo que afecta, obviamente, chicos, es, lo vamos a colocar entre paréntesis, ¿no? ¿Ya? Ahí está. Uno, ¿cuál sería? Uno sería, en este caso, chicos, la naturaleza de los reactantes, ¿no? Colocamos acá, la naturaleza de los reactantes. Sería uno, ¿no? Uno sería, obviamente, chicos, la naturaleza, colocamos. La naturaleza de los reactantes, ¿no? Vamos a colocar un poquito mejor. La naturaleza de los, la naturaleza de los reactantes, ¿no? Lo vamos a poner aquí. La naturaleza de los reactantes, ¿no? A ver, vamos a ponerlo ahí. Disculpen. Entonces, la naturaleza de los reactantes. De los reactantes. Sería uno, chicos, ¿no? La naturaleza de los reactantes. Reactantes. ¿Qué otro factor sería? A ver, uno es naturaleza de los reactantes. Otro, ¿cuál sería? Otro factor que influye en la velocidad de la reacción. El otro factor, chicos, como lo vimos en la parte teórica, sería la temperatura, ¿no? O si lo ponemos en orden, sería el grado de división de la materia, ¿no? El grado de división de la materia. El grado, chicos, de división de la materia. Grado de división de la materia. De la materia, ¿no? El otro, ¿cuál sería, chicos? El otro sería, obviamente, la temperatura, ¿no? El otro, obviamente, sería la temperatura, ¿no? El otro sería, obviamente, la temperatura, ¿no? Temperatura. Y temperatura, ¿no? Temperatura, obviamente. Vamos a poner temperatura. Ya, ¿qué más, chicos? ¿Qué más? También estaría la concentración, ¿no? La concentración de qué? La concentración de los... la concentración, o también llamado la concentración de los reactantes, ¿no? Estaría que, ¿qué más sería? La concentración de los reactantes. Otro factor que influye en la velocidad de la reacción. La concentración de los reactantes. La concentración de los
reactantes. De los reactantes, chicos. ¿Ya? Ese sería, chicos, lo más importante, ¿no? Y el último sería los catalizadores, ¿no? Pero esto sería lo más importante, ¿no? Obviamente sería en este caso el último, que sería la concentración de los reactantes. Ese serían los cuatro principales, ¿no? En los otros, el último que puede estar, los catalizadores, ¿no? Lo colocamos igualmente, ¿no? El último factor que obviamente tiene que ver con la velocidad de reacción, o que afecta la velocidad de reacción, sería la presencia de los catalizadores, ¿no? La presencia de los catalizadores. La presencia de los catalizadores. De los catalizadores, ¿no? Catalizadores, ¿no? Vamos a poner. El chico, la presencia de los catalizadores, ¿no? Entonces tendríamos básicamente, ¿no? Tendríamos 5 factores que afectan, ¿no? Que afectan la velocidad de la reacción, ¿no? El primero sería la naturaleza de los reactantes. El siguiente, ¿qué sería? ¿No? El siguiente, ¿qué sería, chicos? El siguiente sería el grado de división de la materia. El siguiente, ¿qué sería? La temperatura. El siguiente, ¿qué sería? La concentración de los reactantes. Y el siguiente, ¿qué sería? La presencia de los catalizadores, ¿ya? Son en total 5 factores, ¿no? Que afectan la velocidad de la reacción. Son 5 factores, chicos, que afectan la velocidad de la reacción, ¿no? Ten en cuenta ello, ¿ya? Ten en cuenta ello. Y ustedes también lo pueden encontrar en su material de estudio, en la parte teórica, ¿no? Y en la parte que hemos visto justamente, la parte teórica que hemos visto, ¿no? Hace unos pocos instantes en el video anterior, ¿no? Chicos, entonces pasemos con el ejercicio número 4. ¿Qué nos dice el ejercicio número 4? ¿Ya? ¿Qué nos dice el ejercicio número 4? Pues bien, chicos, nos dice señale el enunciado falso, el enunciado falso, ¿no? ¿Ya? El enunciado falso relacionado con la velocidad de una reacción química, ¿no? Señale el enunciado falso relacionado con la velocidad de una reacción química. O sea, de todos estos enunciados tenemos que determinar cuáles que consideramos nosotros falsos, ¿no? Que no tiene que ver nada, o no guarda ni una relación, o no guarda ninguna relación con lo que es la velocidad de una reacción química. A ver, veamos. Cambia con la presión. Vamos a ver. El siguiente, ¿qué nos dice? Depende de la concentración de los reactantes. Claro. Recuerda que un factor que afecta a la velocidad de una reacción, ¿cuál es? La concentración de los reactantes, sería verdadero. Varía con los catalizadores, también, verdadero, ¿no? Recuerda que los catalizadores hacen que acelere la reacción, por lo tanto, tiene que ver con la velocidad de la reacción, ¿no? Los catalizadores, verdadero también. El enunciado D dice, ¿es mayor al inicio de la reacción? Es mayor al inicio, si es verdadero, ¿no? La velocidad, por lo general, cuando empieza la reacción, va a ser mayor. La velocidad de la reacción. Depende de la división de los reactantes. Depende de la división de los reactantes. Claro, es cierto, porque si se da un choque eficaz, ¿no? En el cual no se van a dividir mucho los reactantes, entonces obviamente va a haber la velocidad de la reacción, ¿no? Va a ser obviamente mayor, ¿no? ¿No? Pero si hay un choque, por ejemplo, que no es eficaz entre los reactantes, o sea, entre las moléculas de los reactantes o las partículas de los reactantes, obviamente no se va a dar un cambio en la velocidad, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque no se va a dar una reacción propiamente, ¿no? Entonces, chicos, la alternativa que es la incorrecta sería cambia con la presión, ¿no? No tiene que ver nada la presión con la velocidad de una reacción. Por lo tanto, la enunciado falso sería que la alternativa A, cambia con la presión, ¿no? Entonces, coloquemos, ¿no? Vamos a colocarlo acá abajo, no hay problema. ¿Ya? Igual lo vamos a borrar esto, ¿no? Vamos a borrar acá, para que vean, ¿no? Ya, chicos, vamos a borrar entonces, vamos a empezar con el ejercicio número 4, ¿no? O el ejercicio teórico, ¿no? O la pregunta teórica, normalmente. ¿Ya? Ya, vamos con la pregunta teórica número 4. Pues bien, entonces, ¿qué nos dice? ¿Cuál es el enunciado falso? Entonces, como analizamos y vimos, chicos, el enunciado falso, ¿cuál sería? La que no guarda relación con respecto a la velocidad de una reacción química. Sería simplemente, chicos, que cambia con la presión, ¿no? O sea, simplemente sería ¿quién? A, ¿no? La falsa sería en este caso la A, ¿no? ¿Que cambia con quién? Cambia con la presión. Obviamente en tu material de estudio, chicos, le vas a marcar la clave A. Ese es el enunciado falso con respecto a la velocidad de una reacción química. Entonces, sería en este caso el enunciado, ¿no? Cambia con la presión, ese sería falso, ¿no? Cambia con la presión. Cambia con la presión. En realidad, chicos, diríamos de que no, ¿no? La velocidad de la reacción química no tiene que ver con el cambio de la presión. Entonces, ese sería el enunciado, este sería el enunciado incorrecto, el enunciado falso. El enunciado falso, ¿no? El enunciado falso.
chicos? ¿No? Porque decimos porque la velocidad de la reacción química, la velocidad de la reacción química, porque la velocidad, chicos, de la reacción química no tiene que ver, no tiene que ver con quién. De la reacción química no tiene que ver con la presión, ¿no? Porque la velocidad, vamos a poner bien, chicos, disculpen. Porque la velocidad de la reacción química, chicos, no tiene que ver con la presión, ¿no? Con la presión, ahí está. Porque la velocidad de la reacción química, chicos, ¿no? De la reacción química, vamos a poner bien, disculpen. La velocidad de la reacción química no tiene que ver nada con la presión, ¿no? No tiene que ver nada, ¿no? No tiene relación, o no tiene relación con la presión, ¿no? No tiene relación con la presión, pues, chicos. No tiene relación con la presión. Ya, no tiene relación con la presión. Es decir, de que la presión no tiene una relación estrictamente específica con la velocidad de la reacción. Por lo tanto, la velocidad de la reacción no cambia con la presión. Por lo tanto, sería el enunciado falso, ¿no? Las demás serían correctas, ¿no? Porque como les dije, depende de la concentración de los reactantes, es verdadero, porque obviamente la concentración de los reactantes es un factor, ¿no? ¿No? Que tiene que ver con el cambio de la velocidad de una reacción. ¿Varía con los catalizadores? Claro que sí, los catalizadores son aquellos que hacen que modifique la velocidad de una reacción, o sea, de que se acelere la reacción química. Entonces, por lo tanto, también tiene que ver con la velocidad de la reacción química, obviamente. D, es mayor en el inicio de la reacción, claro, cuando empieza, obviamente, la reacción química, la velocidad va a ser mayor, ¿no? Eh, Luego va a llegar obviamente a un punto, que es el punto más o menos más alto, y va a continuar bajando, pero va a bajar lentamente la reacción, o sea, la velocidad va a comenzar a disminuir a medida que va avanzando, ¿no? Depende de la división de los reactantes. Depende, claro que sí, porque si se da un choque eficaz entre las moléculas de esos reactantes, ¿no? Que obviamente va a ser un choque que en el cual no va a ser digamos, tan complicado, obviamente, entre ellos, ¿no? Lo que se va a dar simplemente es, se va a dar, en este caso, una reacción más rápida, ¿no? Una velocidad de reacción más rápida. Pero si hay un choque, por ejemplo, que no es eficaz, no se va a producir una reacción química, ¿no? Pero tiene que ver con la velocidad de la reacción. Entonces, la alternativa incorrecta, la ilusión falsa, sería en este caso la A, ¿no? Cambia con la presión, ¿no? Chicos, pasemos con el ejercicio número 5. Vamos con el ejercicio número 5. El que nos dice el ejercicio número 5, para el proceso elemental, dice, ¿no? Para el proceso elemental, determina el orden de la reacción, ¿ya? Y nos da también otro tipo de reacción química, ¿no? ¿Ya, chicos? Simplemente, chicos, ¿qué hacemos? Vamos a, obviamente, a borrar la pregunta número 4 y sigamos con la pregunta número 5, ¿no? Sigamos con la pregunta número 5. A ver, sigamos con el ejercicio número 5. ¿Qué nos dice el ejercicio número 5, chicos? ¿Qué nos dice el ejercicio número 5? Vamos a ver. Vamos con el ejercicio número 5. ¿Qué nos dice? A ver, vamos con el ejercicio número 5. A ver qué nos dice. Ya, a ver. Nos dice justamente, nos da una reacción y nos pide determinar el orden, ¿no? Dice, una molécula, en este caso de una molécula, dice una molécula de gas hidrógeno, más en estado gaseoso, obviamente, más en este caso, una molécula de gas yodo en estado gaseoso te va a producir, dice, según la reacción, va a producir, chicos, según la reacción, va a producir el yoduro de hidrógeno, el HI, ¿no? Obviamente en estado obviamente gaseoso, ¿no? En estado gaseoso, porque estamos hablando de gases, ¿no? Estamos hablando de una reacción gaseosa, ¿no? Ya, entonces, para ello, chicos, lo que tenemos que hacer como primer paso es balancear la ecuación por el método por tanteo, ¿no? Balancear la ecuación por el método por tanteo, ¿no? Entonces, en primer lugar, hay un orden para balancear por tanteo. Primero se ve los metales, luego los no metales, luego el hidrógeno y por último el oxígeno. Observemos, hay 2 átomos de hidrógeno y 2 átomos de yodo. Entonces, simplemente lo que colocamos acá es
como acá vemos un solo átomo de hidrógeno en los productos y un solo átomo de yodo, obviamente, ¿qué le colocamos? Le ponemos 2. Decimos 2 por 1, ¿cuál sería? 2, ¿no? 2 por 1 sería 2. Y 2 por, obviamente, o sea, un átomo de hidrógeno por 2, ¿cuál sería? 2 átomos de hidrógeno. Un átomo de yodo por 2, ¿cuál sería? 2 átomos de yodo, ¿no? Entonces, lo cual tendríamos que, ya estaría balanceada la ecuación, porque habrían obviamente 2 átomos de hidrógeno en los reactantes y 2 átomos de hidrógeno en los productos, ¿no? Igualmente, habrían 2 átomos de yodo en los reactantes y 2 átomos de yodo en los productos. Simplemente acá le colocamos como coeficiente 1 y 1, ¿no? Ahí está, 1 y 1. Ya, chicos, obviamente, chicos, luego de balancear la ecuación y de tener los coeficientes estequiométricos, tanto de los reactantes como de los productos, lo que hacemos es simplemente colocamos, nos pide el orden, ¿no? Nos pide el orden. Entonces decimos, el orden en este caso del gas hidrógeno, el orden del gas hidrógeno, chicos, sería, colocamos por acá, orden del gas hidrógeno. El orden del gas hidrógeno, ¿cuál sería? Sería obviamente su coeficiente estequiométrico, ¿no? ¿Cuál es su coeficiente estequiométrico? 1, ¿no? Entonces colocamos 1. Colocamos 1. Recuerda que el orden, en este caso del reactante, que viene a ser el gas hidrógeno, vendría a ser su coeficiente estequiométrico, que es obviamente, ¿qué? 1, ¿sí o no? Ya. Luego, chicos, sigamos con el orden, del siguiente reactante, que viene a ser el gas yodo, ¿no? Entonces decimos el orden del gas yodo. El orden del gas yodo. El orden del gas yodo, en estado gaseoso, obviamente, pues se supone que es un gas, ¿no? ¿Cuál es el orden del yodo en estado gaseoso? Viene a ser que el coeficiente estequiométrico, que viene a ser ¿cuánto? Viene a ser ¿cuánto, chicos? 1, ¿no? Entonces colocamos acá 1, ¿ya? Luego sigamos por último, con el orden del compuesto que sale como producto, ¿no? De la reacción, que viene a ser el yoduro de hidrógeno, ¿no? Que viene a ser obviamente un hidruro metálico, ¿no? Un hidruro no metálico, ¿no? ¿Ya? Entonces decimos acá, decimos, el orden de quién? Del compuesto que sale como producto, ¿no? Que viene a ser el yoduro de hidrógeno, ¿no? En estado obviamente gaseoso. ¿Cuánto será, chicos, eso? ¿Cuál será su orden del yoduro de hidrógeno en estado gaseoso? Pues bien, sería 2, ¿no, chicos? ¿Sería igual a cuánto? 2, ¿no? ¿Sería igual a cuánto? 2, ¿no? Colocamos entonces, chicos. Obviamente le colocamos su orden, que sería su coeficiente estequiométrico, que viene a ser ¿cuánto? 2, ¿no? Ahí está, le colocamos 2. Entonces pondremos acá 2. Ahí está, chicos, 2. ¿Ya? Y ese, chicos, sería la respuesta para nuestro ejercicio número 5, ¿no? Número 5. ¿Ya, chicos? Para nuestro ejercicio número 5. Porque simplemente nos pide, obviamente, el orden de qué? Tanto de los reactantes como de los productos, ¿no? O sea, el orden del gas hidrógeno, el orden del gas yodo, que vienen a ser los reactantes, y el orden, por último, del yoduro de hidrógeno, que viene a ser que el compuesto que sale como producto, ¿no? De la reacción, ¿no? De la reacción química, ¿no? ¿Ya, chicos? Pasemos entonces con el ejercicio número 6. ¿Qué nos dice el ejercicio número 6? En la siguiente reacción química, expresar la ley de la velocidad de reacción. Expresar la ley de la velocidad de reacción. ¿Qué nos dice la ley de la velocidad de reacción? Lo hemos visto en la parte teórica, ¿no? ¿Ya? Esa es una fórmula, ¿no? Que obviamente lo vamos a ver, ¿no? A continuación, ¿no? Ya, chicos, entonces vamos a empezar con el ejercicio número 6, ¿no? Vamos a empezar con el ejercicio número 6, ¿ya? A ver, vamos a borrar entonces el ejercicio número 5 y vamos a empezar con el ejercicio número 6. A ver, vamos a borrar entonces. Entonces empecemos con el ejercicio número 6. ¿Qué nos dice? A ver. Lo dice así, ¿no? 6. A ver. Dice, en la siguiente reacción química expresar la ley de la velocidad de la reacción. Y nos da una reacción simple, ¿no? Nos dice, esa reacción simple nos dice lo siguiente. A más, o sea, un elemento químico A, más, reacciona con quién? Con otro elemento químico B. Ya, y eso me va a dar como producto, ¿qué dice? Me va a dar como producto, chicos, dice, me va a dar como producto C más D, ¿no? C más D, una sustancia C más una sustancia D, ¿sí o no? Ya está. Y me dice que los coeficientes estequiométricos, tanto de los reactantes, que viene a ser A y B, y de los productos, que viene a ser C y D, dice que son ¿qué? Son M, acá sería M, dice, M minúscula, luego está ¿qué más? Luego dice N minúscula, luego está en este caso el P, y acá está el Q, ¿no? El P y el Q, ¿no? Esos son sus coeficientes estequiométricos, tanto los reactantes como los productos, ¿no? Entonces, a partir de eso, chicos, nos pide determinar la ley de la velocidad de la reacción.
Entonces recuerda, ¿no? ¿Qué nos dice la ley de la velocidad de la reacción? ¿Qué nos dice la ley de la velocidad de la reacción? Nos dice que toda reacción, toda velocidad de la reacción Rxn sería igual a ¿cuánto? Sería igual a la constante de la velocidad de la reacción llamada K, multiplicado ¿por quién? Por la concentración, chicos, por la concentración. ¿Cómo se expresaba la concentración? ¿Cómo se expresaba la concentración de los reactantes? Era multiplicado, o sea, era la velocidad, la constante de la velocidad de la reacción química multiplicada ¿por quién? Por la concentración, chicos, por la concentración de quién, de los reactantes, es decir, la concentración de A, en primera instancia la concentración de A, y eso obviamente elevado a quién, elevado como exponente o elevado, en este caso, a su coeficiente estequiométrico que viene a ser M, ¿no? M, ya está, multiplicado por quién, multiplicado por la concentración de el reactante o de la sustancia B, ¿no? Que viene a ser el siguiente reactante, ¿no? B. Y eso, chicos, obviamente, elevado a quién? Elevado a su respectivo coeficiente estequiométrico, que para B, ¿qué viene a ser? N, ¿no? N. Chicos, de esa manera se determina la velocidad de la reacción según la ley, chicos, de la velocidad de la reacción, ¿no? Chicos, según la ley de la velocidad de la reacción, ¿no? Recuerda que siempre solamente tiene que ir, para determinar la velocidad de la reacción, tiene que ir, chicos, solamente la concentración de los reactantes. Los productos no se toma en cuenta la velocidad de la reacción. Y es lógico, chicos, porque ¿dónde se da la mayor velocidad de la reacción? ¿O dónde se da por lo general la velocidad de una reacción? Solamente se da cuando están en contacto las concentraciones de los reactantes, ¿no? Porque las concentraciones de los productos, ya obviamente la velocidad hasta ahí ya terminó, pues ya terminó el proceso. Entonces, obviamente, la velocidad de la reacción únicamente se ve con ¿qué? Con las concentraciones de los reactantes, de los elementos reactantes. Recuerda que cómo se simboliza la concentración de un reactante, con los corchetes, ¿ya? Como los corchetes, como ves. ¿Ya, chicos? Entonces, obviamente, esa sería la velocidad de la reacción según la ley de la velocidad de la reacción, ¿no? ¿Ya, chicos? Y esa sería la respuesta para nuestro ejercicio número 6. Sigamos con el ejercicio número 7. Sigamos con el ejercicio número 7. ¿Qué nos dice? Nos dice la velocidad de una reacción respecto, la velocidad de reacción respecto al gas hidrógeno es 12 mol, ¿no? Sobre litro por minuto, ¿no? ¿Qué quiere decir ese 12 mol sobre litro por minuto, chicos? Chicos, eso quiere decir la velocidad, ¿sí o no? La velocidad de una reacción. Es lo mismo decir mol sobre minuto, ¿no? O molar sobre minuto, ¿ya? Entonces, chicos, nos está dando que la velocidad de la reacción para el caso del reactante, que viene a ser el hidrógeno, que dice que vale 12 mol sobre litro por minuto, ¿no? Y me pide determinar la velocidad respecto al gas amoníaco, según, obviamente, chicos, según la reacción que nos da, ¿no? Entonces vamos a determinar eso. Muy bien, chicos, vamos a empezar a borrar el ejercicio número 6 para desarrollar el ejercicio número 7, ¿no? Para desarrollar el ejercicio número 7. ¿Ya, chicos? Vamos a borrar entonces. ¿Ya? Igual ustedes le pueden dar pausa en su video, ¿no? En el video obviamente le van a dar pausa y pueden ver nuevamente, ¿no? Obviamente pueden ver nuevamente el procedimiento, ¿no? De cada ejercicio teórico o ejercicio aplicativo, ¿no? Listo, vamos con el ejercicio número 7. A ver, en el ejercicio número 7 nos dice así, ¿no? Nos dice así. Nos dice que la velocidad del gas hidrógeno, vamos a ponerlo del gas hidrógeno, vamos a ver, la velocidad del gas hidrógeno, dice que es ¿cuánto? Dice que es 12 mol, ¿no? Sobre litro por minuto. Eso es lo que nos dice que es, ¿eh? Por minuto, ¿no? Ahí está, minuto. Vamos a colocar así, ¿eh? Minuto, así no, se supone que está con un punto, ¿eh? Se supone que es minuto, chicos. Ustedes saben que es minuto, ¿no? Sino que un poco ya lo abrevio un poco, ¿no? ¿Ya? Entonces, la velocidad de la reacción del gas hidrógeno dice que es 12 mol sobre el litro por minuto, ¿no? Eso significa que es la velocidad. ¿Por qué, profe, usted dice que es la velocidad? Porque date cuenta, mira, cuando está la concentración, la concentración se mide en mol, ¿sí? En mol. Y está sobre quién, sobre el tiempo, el factor tiempo, que es minutos, obviamente va a ser velocidad, pues, velocidad de la reacción, pues, ¿ya? Pero recuerda, mol entre litro también se le llama como si fuera molar, la unidad molar, entonces puede ser también molar sobre minuto, pero en este caso le han puesto mol sobre litro por minuto, que es obviamente, que es su unidad obviamente de la velocidad, ¿no? Ya, listo, chicos. Luego, ¿qué nos dice? Nos da ¿la reacción cuál es? Dice que la reacción es que el gas nitrógeno, ¿no? Más el gas nitrógeno obviamente en estado gaseoso más el gas hidrógeno,
En estado gaseoso no va a producir, ¿qué chicos? No va a producir el amoníaco, ¿no? El NH3. Obviamente el NH3, ¿en qué estado tiene que estar? ¿En estado qué? En estado gaseoso, ¿no? En estado gaseoso. Ya está. Y luego, ¿qué hacemos, chicos? El siguiente paso es balancear la ecuación. Balancear la ecuación, balanceamos. Pero primeramente, ¿qué tenemos que ver? Balanceamos por el método potanteo, pero recuerda el orden. Primero los metales, luego los no metales, luego el hidrógeno y luego el oxígeno. Entonces veamos, en este caso tenemos al no metal que es el nitrógeno. Y luego seguimos con el hidrógeno nada más, ¿no? Entonces observa, ¿cuántos nitrógenos tenemos en los reactantes? Dos átomos de nitrógeno. Entonces acá también tiene que haber dos átomos de nitrógeno. ¿Y qué le colocamos? Le colocamos dos. Porque 2 por uno, ¿cuánto es? 2, ¿no? Entonces ya habrían dos nitrógenos en los productos. Y veamos también para el hidrógeno. ¿Cuántos hidrógenos hay en los productos? 2 por 3, ¿cuánto es? 6, ¿no? Habrían 6 átomos de hidrógeno en los productos. Y se supone que también en los reactantes también tiene que haber 6, ¿no? 6 átomos de hidrógeno. Entonces, a 2, ¿por cuánto lo multiplicamos? ¿Por qué número lo multiplicamos a 2? Para que nos quede 6 átomos de hidrógeno. Por 3, ¿no? Porque tú sabes que 2 por 3, ¿cuánto es? 2 por 3 es 6, entonces habrían 6 átomos de hidrógeno, ¿no? Y obviamente acá simplemente habría uno. Se entiende que es uno nomás el coeficiente estequiométrico, ¿no? Y ya está balanceada la ecuación, chicos. Luego de haber balanceado la ecuación, lo que hacemos es lo siguiente. Mira, fíjate, ¿ah? Vamos a aplicar lo que es la proporción entre la velocidad o la relación entre la velocidad con el coeficiente estequiométrico. ¿Te recuerdas que nosotros vimos justamente en la parte teórica, vimos justamente lo que era, chicos, la velocidad de la reacción, ¿sí o no? Vimos obviamente la relación que existía entre la velocidad, chicos, con el coeficiente estequiométrico, ¿sí o no? Es decir, la velocidad del reactante con respecto a su coeficiente estequiométrico del reactante. Había una reacción, o sea, había una relación, perdón, ¿no? Y esa relación, ¿cómo era? Directamente proporcional, ¿no? Entonces, decimos, ¿no? Se va a cumplir esto, chicos, mira, se va a cumplir esto por la velocidad de la reacción, por la relación de la velocidad de la reacción con respecto al coeficiente estequiométrico se cumple, ¿no? Lo que vimos en la parte teórica, que la velocidad, chicos, en este caso del reactante que es el nitrógeno, que es obviamente el gas nitrógeno, el N2, va a ser que se va a relacionar con quién, con su coeficiente estequiométrico que viene a ser 1. Dice que siempre va a haber una relación de esa manera. Y eso va a ser igual a quién, chicos, a la velocidad, ¿no?, del gas hidrógeno con respecto a quién, con respecto, chicos, a su coeficiente estequiométrico, que viene a ser ¿cuánto? 3, ¿sí o no? 3. Entonces lo colocamos acá sobre 3. Y eso va a ser igual, chicos, ¿a quién? A la velocidad, en este caso, del producto, ¿no? El compuesto que sale en el producto, que viene a ser el amoníaco, o sea, el NH3. ¿No? ¿Con respecto a quién, chicos? Con respecto a su coeficiente estequiométrico, ¿no? Porque la velocidad se va a relacionar ¿con quién? Con el coeficiente estequiométrico. Entonces sería la velocidad del amoníaco con respecto a quién? Con respecto a su coeficiente estequiométrico, que viene a ser ¿cuánto? ¿Cuánto viene a ser su coeficiente estequiométrico? 2, ¿no? 2. Bueno, chicos, ya tenemos esa relación que es importante, ¿no? Que se va a cumplir siempre, ¿no? En lo que es cinética química, ¿no? Porque en cinética química estamos hablando de la velocidad de la reacción, ¿no? Una reacción química, ¿no? Es el estudio de la velocidad de una reacción química. Ya, chicos, y sabemos cuánto vale la velocidad, por datos, sabemos cuánto vale la velocidad del gas hidrógeno, ¿no? Vale 12 mol sobre el litro por minuto, ¿sí o no? ¿Y qué me están pidiendo a mí determinar? Me están pidiendo determinar la velocidad del amoníaco, ¿no? La velocidad respecto al NH3, que viene a ser el amoníaco, del gas amoníaco. Ya, chicos, relacionamos simplemente ¿cuál nos conviene relacionar? Simplemente estos, ¿no? Él y él, nada más. El nitrógeno lo dejamos de lado porque obviamente si agarramos estas dos relaciones, nos va a ayudar mucho para la resolución del ejercicio, ¿no? Entonces simplemente decimos que la velocidad, ¿no? Simplemente, chicos, decimos la velocidad, ¿no? La velocidad, decimos ponemos acá, ¿no? La velocidad del hidrógeno. ¿Cuánto es la velocidad del gas hidrógeno? Ya lo tenemos, ¿cuánto vale? Eso vale 12. Simplemente le ponemos el número, nada más, no te das problema, le ponemos el número, nada más, ¿no? Para que no te compliques, sería 12. Ya las unidades lo vemos después, entonces sería 12 sobre quién. 12 sobre quién, chicos. 12 sobre su coeficiente estequiométrico, que es 3, ¿no? Y es igual a quién? A la velocidad, en este caso, del gas amoníaco sobre su coeficiente estequiométrico, que viene a ser ¿cuánto? Viene a ser 2, ¿no? Sobre 12, ¿no? Sobre 2, ahí está. De lo cual, chicos, tenemos simplemente una operación simple, ¿no? A ver, tú sabes cuánto es 2 entre 3, ¿no? ¿Cuánto es 2 entre 3? Aprox es 4. Ya está, 4, colocas 4. Se supone que es 4, ¿no? Entonces 4 sería acá, ¿no? 4.
este 2 que está obviamente dividiendo va a pasar multiplicando, ¿no? ¿Sí o no? O sea, sería al final, ¿qué te va a quedar? 2 entre 3 es 4, ¿sí o no? Y 4, y 2 por 4, ¿cuánto es? 8, ¿no? Entonces, finalmente, ¿qué te va a quedar? Te va a quedar que la velocidad, obviamente, del amoníaco sería en este caso de ¿cuánto? Sería 8, 8 que le colocamos la unidad, pues igualmente. Parecido a la unidad, ¿no? Que obviamente que el gas hidrógeno, mol, te va a quedar 8 mol, ¿sobre quién? Sobre litro sobre litro, chicos, por minuto, ¿no? Por minuto. Ahí está. Y ese sería, chicos, tu respuesta a tu ejercicio número, tu respuesta a tu ejercicio número, chicos, número 7, ¿no? Tu respuesta al ejercicio número 7, ¿no? Esa es la respuesta al ejercicio número 7, ¿no? Ahí vamos a ponerlo bien, chicos, para que se pueda ver bien, para que se pueda ver apreciable, ¿no? Ahí está. Chicos, esa sería la respuesta al ejercicio chicos, número 7, ¿no? Quiere decir que la velocidad del gas amoníaco sería ¿cuánto? 8 mol sobre el litro por minuto, que corresponde a la clave, según lo que tenemos obviamente en sus ejercicios, correspondería a la clave A, ¿no? A la clave A. ¿Ya? Sería la clave A. ¿Ya? Sería la clave A, chicos. ¿Ya, chicos? Esa es la respuesta, ¿no? Que obviamente la clave aquí dice 8 mol sobre ¿quién? Sobre el litro por minuto, ¿no? Ya, chicos, esa sería la respuesta al ejercicio número 7, ¿no? Ya, chicos, esa sería la respuesta al ejercicio número 7. ¿Ya? Pasemos con el ejercicio número 8. Pasemos con el ejercicio número 8, chicos. Pasemos con el ejercicio número 8. ¿Qué nos dice el ejercicio número 8? A ver, ya, chicos, vamos entonces a borrar el ejercicio número 7. Igual, chicos, ustedes le pueden dar pausa, ¿no? A su ejercicio para que lo puedan ver mejor, ¿no? Ya, chicos, vamos con el ejercicio número 7 entonces. Nos vamos con el ejercicio número 7. No, el ejercicio número 8, ¿no, chicos? Porque ya hemos hecho el ejercicio número 7, ¿no? Nos vamos con el ejercicio número 8. ¿Ya? Continuamos entonces. Ejercicio número 8. A ver, chicos, ¿qué nos dice? A ver, ¿qué nos dice el ejercicio número 8? El ejercicio número 8 nos dice así, chicos. A ver. Si en este caso el SI cloro sub 4, ¿no? O sea, el SI, en realidad es un compuesto, ¿no? En realidad es el SI cloro sub 4, ¿no? Ya, eso viene a ser en este caso, chicos, el compuesto del cloruro de silicio, ¿no? Ese viene a ser el tetracloruro de silicio, ¿no? Este compuesto se le llama el tetracloruro de silicio, ¿no? Dice que en el compuesto tetracloruro de silicio se consume 0,5 molar por segundo, 0,5 molar por segundo a 50 grados centígrados, ¿ya? O sea, dice que ese consumo significa que significa la velocidad, pues chicos, la velocidad de la reacción, ¿no? O sea, dice que el tetracloruro de silicio se consume 0,5 molar por segundo a 50 grados centígrados. O sea, su velocidad de reacción a 50 grados centígrados, ¿cuánto va a ser? De 0,5 molar por segundo. Y te pregunta, ¿cuál será su velocidad a 60 grados centígrados en un reactor de 1 litro? Bueno, chicos, como la velocidad, si te das cuenta, aumenta en 10 grados, por teoría, nosotros vimos en la parte teórica, vimos que cuando la velocidad aumentaba a 10 grados, ¿qué pasaba con su velocidad? Se duplicaba, ¿no? Se duplicaba su velocidad, ¿ya? Entonces, chicos, ¿qué decimos? Para el ejercicio número 8, nos dice que el compuesto que nos da es así, ¿no? El SiCl sub 4 se llama el tetracloruro de silicio, ¿ya? Este compuesto se llama el tetracloruro de silicio. Tetracloruro de silicio. Ya, chicos. Y aparte, ¿qué nos dice? Pues bien, nos dice que se consume 0,5 molar por segundo. Entonces, eso viene a ser la velocidad. Quiere decir que la velocidad, obviamente la velocidad, ¿ya? Viene a ser ¿cuánto? La velocidad, obviamente, de la reacción, ¿no? O sea, la velocidad del tetracloruro de silicio. ¿Cuánto es? Por dato, ¿cuánto es? Por dato nos dice que es 0,5, 0,5, chicos, 0,5 molar por segundo. Eso viene a ser la velocidad. Pero bajo una temperatura de ¿cuánto, chicos? Bajo una temperatura de ¿cuánto? De 50 grados centígrados. Pero ¿qué es lo que pasa? Dice que después se aumenta en ¿cuánto? En 10 grados más. O sea, dice que digamos que es la temperatura, digamos, 1, pongamos, ¿no? Entonces, en una temperatura 2 dice que va a llegar a 60 grados centígrados.
Entonces, cuando llega a 60 grados centígrados, chicos, ¿qué va a pasar con la velocidad? Se va a duplicar, pues, chicos. Por teoría, nosotros sabemos que cuando aumenta la velocidad, cuando hay un aumento de velocidad de 10 grados, chicos, de 10 grados centígrados, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando hay un aumento de temperatura de 10 grados, lo que va a pasar es que la velocidad, chicos, se duplica. Es decir, que la velocidad nueva del tetracloruro de silicio, ¿cuándo sería? La velocidad nueva del tetracloruro de silicio, ¿cuándo sería, chicos? Pues bien, la velocidad nueva, chicos, del tetracloruro de silicio sería ¿cuánto? El doble, ¿no? El doble de 0,5, ¿cuánto es? O sea, 2 por 0,5. ¿Cuánto es 2 por 0,5? Molar sobre segundos. ¿Cómo sabes, chicos? ¿Cómo saben? Sería en este caso 1, ¿no? 2 por 0,5, ¿cuánto es? 1, ¿no? Por lo tanto, la velocidad de reacción, en este caso del tetracloruro de silicio, ¿sería cuánto, chicos? Sería, en este caso, bajo una temperatura de 60 grados centígrados, ¿cuánto sería? Sería, chicos, un molar sobre segundos. Y esa sería la respuesta a nuestro ejercicio chicos, número 8, ¿no? Ya, que corresponde a la alternativa o la clave a tu clave A, ¿no? A tu clave A de acuerdo a tu material de estudio, ¿no? Sería en este caso la clave A que es igual a 1, ¿no? Es igual a 1. Se sobreentiende que su unidad, ¿cuál es? 1 molar sobre segundo, ¿no? 1 molar sobre segundo. Ya está. Ya está, chicos. ¿Ya? Y sigamos con el ejercicio número 9, chicos. Sigamos con el ejercicio número 9. ¿Ya? Sigamos con el ejercicio número 9. Chicos, sería la respuesta, por lo tanto, en el ejercicio número 8, ¿no? Sería 1 molar por segundo, ¿no? Ya, chicos, continuamos con el ejercicio número 9. Como les digo, pueden hacer pausa de su video después y lo pueden volver a ver, ¿no? El procedimiento, ¿no? Seguimos con el ejercicio número 9. ¿Qué nos dice el ejercicio número 9, chicos? ¿Qué nos dice el ejercicio número 9? A ver, veamos, número 9. Dice lo siguiente, ¿no? En el ejercicio número 9. Señale lo incorrecto con respecto a los catalizadores. Señale lo incorrecto con respecto a los catalizadores. Es una pregunta teórica, ¿no? Ya de todos estos enunciados en Romano 1, 2 y 3, nos pide que señalemos, ¿no?, lo incorrecto con respecto a los catalizadores. El incremento de temperatura favorece la velocidad. El incremento de temperatura favorece la velocidad. Mm, claro, eso es cierto, ¿ah? Eso es cierto, eso sería verdadero, porque obviamente la temperatura va a favorecer la velocidad, es un factor que va a tener, que tiene que ver con la velocidad de la reacción química, ¿no? ¿Qué más? Al aumentar el volumen de los gases, como resultado de una compresión, la reacción se torna más lenta. Bueno, chicos, eso no tiene que ver nada con los catalizadores, ¿no? Eso tiene que ver más con lo que es el estudio del estado gaseoso, ¿no? El orden de una reacción siempre es entero, el orden de una reacción. Eso no tiene que ver, chicos, nada con los catalizadores, ¿no? Por lo tanto, la respuesta, ¿cuál sería en la 9? Simplemente sería en este caso que los enunciados incorrectos serían en este caso la 2 en romano y la 3 en romano, ¿no? Que sería la clave E de acuerdo a su material de estudio. Sería la clave E de acuerdo a su material de estudio, ¿no? Es decir, sería en la 9 sería en este caso los enunciados falsos, la 2 y la 3 en romano. Y la 3 en romano, chicos. Esa sería la respuesta, obviamente, chicos, al ejercicio número, el ejercicio teórico, al ejercicio teórico número 9, ¿no? ¿Ya, chicos? La respuesta al ejercicio teórico número 9. ¿Ya? Pasemos con el ejercicio número 10, chicos, con el ejercicio número 10. Nos dice hallar la constante K, ¿no? La constante K para la reacción sencilla, ¿no? Y nos da la reacción, ¿no? Y nos da la reacción justamente. Acá nomás de largo, vamos a seguir con el ejercicio número 10, ¿no? ¿Ya, chicos? ¿Ya? Allá la constante K para la reacción sencilla, nos dice, ¿no? 2A, nos dice 2A, chicos, 2A, ¿no? Ahí vamos a ponerle 2A más, en este caso más B, ¿no? Nos va a producir ¿qué? Nos va a producir en este caso un producto que viene a ser C, ¿no? Un producto que viene a ser C. Ya está. ¿Ya? Y nos dice que la velocidad, chicos, nos dice que la velocidad, como dato, la velocidad, chicos, de la velocidad de la reacción como dato dice que vale ¿cuánto? Como dato dice que vale 4 por 10 a la menos 1, mol, dice que vale mol, que vamos a ponerlo por acá, su unidad viene a ser mol, ¿no? Pero vamos a ponerle primero 4 por 10 a la menos 1, ¿no? Dice que va a valer ¿cuánto? Va a valer, chicos, 4, va a valer 4, ¿no? Vamos a ponerle 4 por ¿cuánto?
por 10, chicos, por 10 a la menos 1, por 10 a la menos 1, ya, mol, vamos a poner no hay problema, mol, ¿sobre cuánto, chicos? Sobre litro, chicos, sobre litro por minuto, ¿no? Por minuto. Vamos a poner puntito, ¿ya? O polvo así, por minuto. Ya, eso dice que vale, chicos, la velocidad de la reacción. ¿Qué más me da? ¿Qué más me da? Me dice que la concentración de A, ¿cuánto es? La concentración de A. Dice que la concentración de A como dato, dice que vale ¿cuánto? Como dato. Dice que, y la concentración de B como dato, ¿cuánto vale? Dice que eso vale 1 por 10 a la menos 2, ¿no? Eso vale, chicos, 1 por 10 a la menos 2. Ya, 1 por 10 a la menos 2. Bien, le colocamos nada más, ¿no? Le colocamos, entonces decimos 1 por 10 a la menos 2. Acá esto vale 1 por 10 a la menos 2. Ya, pero vamos a colocarlo un poquito con un negro para que se pueda apreciar un poquito mejor, ¿no? 1 por 10 a la menos 2, ¿no? 1 por 10 a la menos 2. Acá sería 1 por 10, ¿qué? Por 10, en este caso, por 10, 1 por 10 a la menos 2, ¿no? Mol sobre litro, ¿no? 1 por 10 a la menos 2, mol sobre litro. Y la concentración en este caso, del reactante B, ¿cuál sería? 2 por 10 a la menos 1, 2 por 10 a la menos 1, mol sobre litro, ¿no? Mol sobre litro. Ya está. Ya tenemos tanto la concentración de A como la concentración de B, chicos, ¿no? Y tenemos la velocidad de la reacción. Entonces, ¿qué aplicamos? Aplicamos la ley de la velocidad, ¿no? Aplicamos la ley de la velocidad de la reacción. ¿Qué nos dice la ley de la velocidad de la reacción, chicos? Nos dice que la velocidad de la reacción, ¿no? La velocidad de la reacción, vamos a ponerlo acá, velocidad de la reacción es igual a ¿quién? A la concentración de A, ¿no? ¿Entre quién? ¿No? Como la concentración de A, ¿no? ¿Elevado a quién? Elevado a su coeficiente estequiométrico de A, que viene a ser ¿cuánto? ¿Cuánto viene a ser su coeficiente estequiométrico de A? Chicos, ¿cuánto viene a ser? Viene a ser 2, ¿no? Ahí está, 2, ¿no? Ahí está, 2 viene a ser. 2 viene a ser su coeficiente estequiométrico antes, elevado al 2, elevado al cuadrado, ¿no? Por, en este caso, ¿quién? Su coeficiente, ya, nos faltó poner la constante, ¿no? Acá, obviamente, la velocidad, entonces decimos la velocidad de la reacción, vamos a ponerlo bien, la velocidad de la reacción sería igual a ¿quién? A su constante de velocidad, ¿no? Por la concentración, en este caso, del reactante A, elevado a ¿quién? Elevado a su coeficiente estequiométrico, que es 2, ¿no? Ahí está, 2, ahí está. ¿Ya, chicos? Por la concentración de B. Elevado, chicos, también a su coeficiente estequiométrico, que viene a ser ¿cuánto? Se sobreentiende que es 1, ¿no? Acá se sobreentiende, chicos, que viene a ser 1, ¿no? Acá se sobreentiende que viene a ser 1, ¿ya? Pero acá se sobreentiende que su coeficiente estequiométrico es 1 y acá también es 1, ¿no? ¿Ya, chicos? Y entonces sería elevado a ¿quién? Elevado a la 1, ¿no? Elevado, chicos, a la 1, ¿no? Elevado, chicos, a la 1. Entonces sería acá a la 1. Ya está. Listo. Entonces simplemente lo que hacemos es reemplazamos, ¿no, chicos? Reemplazamos. Entonces decimos, ¿cuánto vale la velocidad de la reacción acá? ¿Cuánto vale? Ya lo sabemos. ¿Cuánto vale eso? Si se dan cuenta, vale en este caso 4 por 10 a la menos 1, ¿no? 4 por 10 a la menos 1. Trabajamos nada más con los números, ¿ya? Al último le agregamos las unidades. Acá sería obviamente K, ¿no? Por lo que nos están pidiendo en el problema, obviamente, es determinar el valor de K, pues el K de acá. O sea, la constante de la velocidad de reacción. ¿A cuánto vale? Ya sabemos cuánto vale la concentración de A. Vale 1 por 10, en este caso, 10 a la menos 2, ¿no? 1 por 10 a la menos 2. ¿No? 1 por 10 a la menos 2. ¿Ya? Pero como te das cuenta, es como si fuera, el 1 va a entrar dentro, ¿no? 1 al cuadrado, que sería 1 al cuadrado, sería 1, ¿no? 10 a la menos 2, se supone que este menos 2 está multiplicado con el 2, ¿no? Sería menos 10 a la menos 4, ¿no? De frente vamos a ponerlo, ¿ya? Ya, multiplicado por quién, chicos. Esto está multiplicado, vamos a poner acá multiplicado, esto está multiplicado por la concentración de B. ¿Cuánta es la concentración de B? 2 por 10 a la menos 1. Como está elevado a la 1, no le afecta en nada, entonces sería simplemente 2 por ¿cuánto? Por 10 a la menos 1. Ya está. Como ven, ¿quién se puede eliminar? Claramente observamos que se puede ir ¿quién? Se va en este caso el 10 a la menos 1 de acá, ¿con quién? ¿Con quién? Con el 10 a la menos 1 de acá, ¿no? ¿No? Con ese 10 a la menos 1. Vamos a poner un poquito para que se vea, ¿no? ¿Se va con quién? Con este 10 a la menos 1 y este también se va, ¿no? Esos dos se van, chicos. Claramente nos podemos dar cuenta. ¿Quién más se va? Mitad de 2, 1. Mitad de 4 es 2, ¿no? Ya está. ¿Qué más? Y hay que quedaría, ¿no, chicos? Y este menos 4 que tú ves acá va a pasar a otro miembro que ya es como, como si se va a invertir en el signo. Ya no sería, cuando va a pasar, es como decir que va a ser 1 entre quién.
entre 10 a la menos 4. Entonces, y la inversa de 10 a la menos 4, ¿qué sería? 10 a la 4. Entonces, simplemente sería que te va a quedar, al final te va a quedar, que la respuesta sería que el valor de K sería igual a ¿cuánto? Ordenando, tendríamos que el valor de K sería igual, chicos, a 2 por 10 a la cuarta, ¿no? Y ese sería el valor de K, pues, chicos, 2 por 10 a la cuarta. ¿Ya? Y esa sería la respuesta a nuestro ejercicio, chicos, a nuestro ejercicio número 10. ¿Ya, chicos? Esa sería la respuesta a nuestro ejercicio número 10. Chicos, con eso, chicos, hemos concluido, ¿no? Lo que viene a ser la parte aplicativa, ¿no? De lo que es resolviendo en clase, ¿no? Cualquier duda, chicos, o sugerencia, no deben consultarme, ¿no? Y yo estoy presto para absolver todas sus dudas, chicos, ¿no? Bueno, a continuación, chicos, pasaré a decirles, ¿no? Qué página de libro tienen que desarrollarme, ¿no? ¿Ya? Chicos, para concluir esta sesión de hoy, ¿no? A ver, chicos. Bueno, chicos, lo que deben desarrollarme como tarea viene a ser, chicos, bueno, lo que tienen que desarrollarme, chicos, como tarea viene a ser la página del libro 133, ¿ya? Los problemas de practicado lo aprendido y ECO son opcionales, no obligatorios. Lo que deben, obviamente, realizarme, ¿no? Realizarme como tarea es lo que es ahora en tu cuaderno, nada más. Todo lo que es ahora en tu cuaderno de acuerdo a su material de estudio, ¿ya? Deben enviármelo 4 días como mínimo, ¿no? Si les indica la plataforma en 7 días, deben enviármelo en ese plazo máximo, ¿no? El correo para las tareas, como saben, es alexander_máximo89@yahoo.com, todo en minúscula, ¿no? Y quien les habla, chicos, atentamente, ¿no? Quien les habla es el profesor Quispe, ¿no? Su docente del curso de química, ¿no, chicos? Espero, ¿no, chicos? Poderlos ver pronto en una próxima sesión y cuídense mucho.